Buenas tardes. Qué bueno que nos podamos reunir en esta tarde, tener este espacio de coinonía, de hermandad, ¿verdad? ¿Quieren que les sea honesto? Pensé que íbamos a ver menos por el tema del puente, pero gracias a Dios y gloria a Dios por sus vidas, por este espacio, por esta oportunidad que tenemos de compartir nosotros como iglesia, como comunidad, como congregación, y damos gracias a Dios porque realmente hoy Dios ha sido bueno. Señora Claudia García de González, tiempo sin verla, ¿cómo ha estado? ¿Cómo le fue? Paseó, descansó. Nos tenían estar abandonados. Damos gracias a Dios por eso. Bueno, mis hermanos, en esta tarde damos gracias a Dios por este espacio, porque está nuevamente esta oportunidad. Eh, Hay algo que dice, ¿ustedes saben el lema de los Boy Scouts? Siempre listos, ¿verdad? Y estoy aquí por eso. Debería estar otra persona aquí, pero pues algo se presentó y pues dijeron, Julián, bueno, listo, siempre listos. Y damos gracias a Dios por eso, de verdad que sí, que nos dé esta oportunidad. Octubre, el mes 10º, ¿cierto, iglesia? ¿El mes de qué? De la Biblia. El mes de la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios. Y en la Biblia, en la palabra de Dios, hay un plan. Y ese plan demanda de nosotros un estilo de vida. ¿Estamos de acuerdo? Hoy vamos a reflexionar sobre una pregunta y que hay certeza de que aquí todos, los que estamos aquí, los que están en la sala de Google Meet, tenemos la respuesta. Esta es la pregunta. Prestemos mucha atención, por favor, a la pregunta. ¿El ser humano tiene un plan para vivir o solo tiene ideas para ejecutar un plan? Les repito, ¿el ser humano tiene un plan para vivir o solo tiene ideas para ejecutar un plan? La respuesta a esta pregunta nos lleva a ubicarnos a los que estamos aquí y a los que están en la sala en dos escenarios. Hay un primer escenario que hace referencia a nuestra antigua naturaleza. Esa antigua naturaleza nosotros la conocemos como el viejo hombre. ¿Sí? Y hay otra naturaleza dentro de ese viejo hombre, que el hombre puede ser el hombre natural, que está ajeno a la existencia de Dios, o el cristiano carnal. Este cristiano carnal es aquel hombre o ser humano que es consciente de la existencia de Dios, pero poco lo respeta, ¿sí? Y simplemente considera al niño que nació el 24 de diciembre. Estoy hablando del cristiano carnal. O simplemente lo ve como Papá Noel, solo regalos. Ese es el cristiano carnal. Hay un segundo escenario para responder a, a esta pregunta de si el ser humano tiene un plan para vivir o solo tiene ideas para ejecutar un plan. Y es el nuevo hombre. Ese nuevo hombre es el que nosotros normalmente llamamos el cristiano espiritual. Ahora, cuando nosotros miramos o nos ubicamos en algún momento de nuestra vida en el viejo hombre, siempre había una serie de ideas para alcanzar los planes que teníamos en mente. Es decir, nosotros como en ese viejo hombre teníamos muchas ideas para alcanzar un plan, ¿sí? Pero hoy, gracias a la obra de Jesucristo en la cruz, nos sacó de ahí. Por eso usted y yo estamos aquí. Si no, no estuviéramos. Mi plan, hablando del personal, a la edad de 24 años, era que prontamente fuera independiente laboralmente. Esa independencia me iba a llevar a mí a no tener jefe. Y no solamente eso, esa independencia me iba a llevar a mí a tener una posición económica solvente y yo sería como mis jefes del momento.
¿sí? Negocio propio, casa propia, carro y tal vez muchas, lo que llamaban amigas, entre comillas, muchas mujeres a diestra y siniestra. Y así fue a los 24 años. Negocio propio, carro, sin casa y sin muchas mujeres, porque la verdad, honestamente, nunca ha sido mi debilidad el andar atrás de las damas. Ese plan establecido fue alcanzado a los 24 años. Era yo en ese momento un comerciante independiente con un supermercado que hace 25 años facturaba más o menos 40 millones de pesos mensuales. ¿Sí? Esas ventas lógicamente generaban excelentes ingresos en ese momento. Y yo, adicional, era el que mandaba. Entonces, al ubicarme en el escenario del viejo hombre, me surgía la respuesta y a la pregunta, ¿tiene el hombre un plan para vivir? Lógicamente yo respondía, sí, claro que existe. Y tenía un plan para vivir y no solamente eso, ejecuté ideas para alcanzar ese plan trazado, como tal vez muchos de los de aquí lo hemos hecho. ¿Sí? Hoy el hombre, el nuevo hombre, mira hacia el pasado ese plan de vivir y confiesa ese plan fracasó, el del viejo hombre. Solo duró 5 o 6 años, no recuerdo exactamente. Y me preguntaba, bueno, ¿a qué se debe ese fracaso? La idea para ejecutar el plan no fueron los mejores. Esas ideas me llevaron a decisiones sobre otras ideas y así poder sostener el plan inicial. Y la ejecución de estas otras ideas terminaron siendo las peores decisiones de mi vida. Terminaron en fracaso total, llegué a la ruina. Ese es mi caso. Lógicamente el suyo es diferente, pero de alguna manera lo que les estoy comentando nos puede ayudar. Pero con la mano en el corazón, nosotros hoy debemos de reconocer que el plan que nosotros antes de conocer a Jesucristo fracasó. Tal vez llegó una enfermedad o tocó cambiar la idea para cumplir el plan. Se terminó tal vez el matrimonio porque la persona que habíamos escogido no era la que pensábamos que era. Tal vez nos quedamos sin trabajo. En fin, tantas posibles circunstancias o situaciones que nos llevaron a reconocer nuestra necesidad de depender de Dios. Prueba de ello es que usted hoy y yo estamos aquí. De no ser así, aquí no estuviéramos. Se nos ha dicho que el ser humano nace sin un plan definido y a lo largo de su vida crea sus propios significados o puntos de vista y crea también planos o rutas mediante sus decisiones ejecutadas. Nosotros siempre teníamos algo claro, una idea, es por aquí, de pronto lo plasmamos en un croquis y seguíamos esa ruta. Esta visión del ser humano no necesita ser un plan, o normalmente era un plan predeterminado por cada uno de nosotros, sino que cada uno de nosotros generaba sus propios caminos. En el momento en que surgía la situación, reaccionábamos ante ella. Y ya no era una vida de un actuar, sino de un reaccionar frente a la circunstancia. Entonces, esas ideas para ejecutar el plan, poco a poco se iban transformando. Entonces, es ahí donde yo recuerdo que en el bachillerato nos enseñaron que en la vida primero debía pensar y luego ¿qué? Existir. ¿Se acuerdan? Por los profesores de filosofía, pienso, luego existo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Exactamente. Y eso es lo que debíamos de haber alcanzado, pero no alcanzó. Yo hoy podría argumentar que sí tenía un plan para vivir y manifestar que el ser humano puede tener un plan para vivir. Todos los que estamos aquí podemos decir, sí, yo tengo un plan para vivir, pero todo depende de la suerte. Y yo decía en su momento, no, yo no la tuve. O tal vez no me llegó, o tal vez la suerte no alcanzó para mí. Pero hay otras situaciones que pueden sostener nuestra vida. ¿Sí? Y es que nosotros muchas veces pensamos que las muchas ideas pueden permitir que nosotros alcancemos el plan. Y esas ideas se generan a través de un tiempo largo, ¿sí?
Y estas, ¿dónde fallan? En que ya no son acciones, sino que son reacciones frente a la circunstancia. ¿Sí? Y, y es ahí donde nos cuesta cambiar a nosotros. Debo de ajustarme, debo de ser reevaluado. Pero cualquiera que sea el caso, en nosotros, en ese viejo hombre, íbamos a ser conducidos al fracaso. Y eso nos gusta, o tal vez no nos agrada en este momento. ¿Saben por qué? Porque todavía hay rezagos de ese viejo hombre en nuestra vida. Mínimos, pero aún los hay. Ese tema del plan de vivir o ideas para trazar un plan es un tema abierto para la interpretación de cada uno de nosotros. Tal vez nos apoyamos en ideas filosóficas como el que pienso luego existo, o tal vez en ideas religiosas de ese viejo hombre. No así para el nuevo hombre o para el cristiano espiritual, que debe tener su mirada puesta en Jesús. Ya vamos a llegar a una conclusión bastante interesante. Ahora, nosotros en ese viejo hombre podemos mirar muchas perspectivas o maneras de trazar ideas para alcanzar el plan. Por ejemplo, nosotros como seres humanos podemos planificar. Desde esa perspectiva se podría decir que los seres humanos solo tienen ideas para ejecutar un plan, sino que también crean planes conscientes de cómo quieren vivir. Recuerden, nos estamos ubicando en el contexto del viejo hombre, ¿sí? Y tal vez en el contexto de muchos de los que viven en nuestro alrededor. En ese sentido, las personas reflexionan sobre sus metas a largo plazo, reflexionan sobre sus valores. Esos valores reflexionan sobre el significado que cada quien le va a dar a su vida. Muchos establecen planes para su vida, ya sea que terminó una carrera, ya sea que construyó una familia, hay un desarrollo personal o emprendimiento, como lo llaman hoy, hay una profesión, hay un status quo, ¿sí? Aunque esos planes pueden cambiar debido a las circunstancias o tal vez, entre comillas, a lo que llamamos la mala suerte. Hay otra perspectiva, otra manera de poder alcanzar el plan. Es cuando vemos la vida como algo imprescindible. ¿Qué quiere decir eso? Aunque los seres humanos podemos planificar, la vida en sí misma es inherente. Es decir, ¿qué quiere decir la palabra inherente? Que está unida a otra cosa de la cual no se puede separar. Entonces, retomo. Aunque los seres humanos pueden planificar, la vida en sí misma está unida a otra cosa a la cual usted y yo no nos podemos separar. La vida en sí misma es incierta y la vida en sí misma es imprescindible, no depende de nosotros. A menudo las personas tienen ideas y deseos, pero la realidad y hoy el cada uno de nosotros muchas veces se presenta una situación, una circunstancia de manera inesperada. ¿Ustedes se acuerdan o tienen o traigan a la memoria una situación, algo que no esperábamos hace 2 años o 3, no sé? El COVID. A todos nos cambiaron los planes, ¿o no? ¿Cierto que sí? Hace un año, el 10 de octubre, este año, este jueves 10 de octubre, también mis planes cambiaron. Me dio un derrame cerebral. Ya hace un año. Y los planes cambiaron. El estilo de vida cambió. Y muchas cosas. Por más que hubiera hecho planes y tuviera muchas ideas, los planes cambian. Entonces, en este caso podríamos argumentar o ejecutar, decir, yo tengo este plan fijo y por aquí voy. Los seres humanos respondemos continuamente a situaciones nuevas y decimos, nosotros nos sabemos defender. Esas ideas, sí, nuevas o nuevas circunstancias, para nosotros son imposibles de controlar. Solo Dios puede controlar esas situaciones. Y en este punto de nuestra vida, pasa a ser más un proceso
en el cual usted y yo nos debemos de adaptar, que un proceso de ejecución de ideas para alcanzar algo que tal vez en nuestra propia fuerza nosotros hemos querido preestablecer. Hay también influencias o maneras como el azar o la misma circunstancia, ¿sí? Y vivimos nosotros frente al azar y frente a las circunstancias, vivimos de manera reactiva. Reaccionamos frente a la circunstancia al azar. No somos proactivos, no podemos planificar. Hay un equilibrio entre lo que usted y yo podemos planificar y el momento en que vivimos. Y es lo que constantemente nosotros estamos viendo. Siempre buscamos tener equilibrio en todas las áreas de nuestra vida y queremos planificar y queremos dominar eso. En resumen, nosotros podemos decir que los seres humanos pueden tener tantos planes de vida como ideas para alcanzar esos planes. Pero la ejecución de los planes está sujeta a muchos factores, tanto internos como externos. Recuerden, estoy hablando del viejo hombre o del tal vez el cristiano carnal. La vida para muchos es una mezcla, la vida para muchos es una mezcla de planificar, de adaptarse y de una respuesta a su entorno actual. Hacemos una mezcla de todo. Yo me adapto, yo tengo una respuesta, yo planifico y empezamos a mezclar todo eso. Pero entonces, una pregunta, ¿dónde radica la diferencia entre el hombre natural y el cristiano carnal con el cristiano espiritual? ¿Dónde radica esa diferencia? Cada uno de nosotros se responde en su corazón y más adelante la vamos a confrontar con lo que vamos a exponer en esta tarde. El cristiano espiritual ha entendido que el plan para su vida no está basado en una idea de mezclas del hombre o de acuerdos entre hombres, que normalmente llamamos los valores humanos o la famosa moralidad. Por ejemplo, nosotros decimos no robe porque no es bueno robar. Eso es moralidad. Dios dice no robe. Eso es autoridad de Dios, no robe. Entonces, cuando el hombre dice, no, no es bueno robar porque yo le digo que no es bueno robar, estamos hablando de moralidad. Cuando Dios dice en su palabra no robe, esa es la autoridad de Dios. Entonces, el cristiano espiritual ha entendido y esos principios y se adapta. ¿Qué es lo que pasa con esta adaptación a los principios establecidos por Dios en su palabra? Demandan obediencia. ¿De quién? De nosotros. ¿Sí? Y al mezclar todos los principios de Dios, ¿sí? Es donde usted y yo debemos de empezar a marcar una diferencia. ¿Con quién? Con el hombre natural y con el cristiano carnal. Entonces, ¿dónde podemos ver reflejado eso? En la familia, en el trabajo, compañeros y amigos, incluso aquí mismo al interior de la iglesia. Como cristianos espirituales debemos de marcar una diferencia. Pero entonces yo decía, ah, eso está chévere y está bueno, pero me preguntaba, bueno, ¿y qué tan buen cristiano soy yo? ¿Qué tan buen cristiano espiritual puedo ser yo? Y entonces surgen muchas respuestas al interior de nosotros. Pero ojo con esa respuesta y quiero comentarles algo para que reflexionemos sobre esa respuesta. Esa respuesta no es como yo me veo o como tú te ves o como me ven los demás o como te ven los demás. Esa no es la respuesta. Tampoco es lo que diga el entorno de mí o lo que yo mismo diga de mí. No, esa no es la respuesta. ¿Por qué? Porque eso se llama reputación. La reputación que usted y yo tenemos no es lo que usted y yo somos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque honestamente yo quiero estar parado con una máscara de cristiano. Y yo puedo salir allá y ponerme otra máscara. Y llego a la familia y me pongo otra máscara. Recuerdo que fue hace muchos años, por ahí en el Ministerio de Varones nos dieron una charla. Vamos a ver si me acuerdo de los puntos de las ventanas de Johari. Creo que así se llaman. Hay una ciega, ¿sí? Hay una abierta,
hay una desconocida y hay una ventana oculta. Yo como ser humano tengo una ventana abierta. ¿Cuál es esa ventana abierta? La que ustedes ven y la que yo quiero que ustedes vean. Esa es mi ventana abierta. Hay una ventana oculta, que es aquella que yo sé que tengo, pero ustedes no ven. Hay una ventana ciega, que es la que ustedes ven, pero yo no veo. Y hay una ventana desconocida que desconozco yo y desconocen ustedes de lo que yo estoy mostrando. Pero ante la presencia de Dios no hay ventanas. Ahí es un ser humano. Entonces, es ahí donde la respuesta real o verdadera a la pregunta ¿qué tan buen cristiano soy? Ese cristiano espiritual la encuentro cuando estoy solamente delante de Dios, rostro en tierra, en la intimidad con Él, donde no puedo engañarme yo mismo y mucho menos me voy a engañar a Dios. Es ahí donde yo sé qué tan buen cristiano espiritual soy. Lo demás, como les digo, es reputación. Hace un momento nosotros decíamos, el cristiano espiritual ha entendido que el plan para su vida no está basado en una mezcla de ideas de hombre o mezcla de acuerdos entre hombres llamados valores humanos. Está basado en mezclar correctamente los principios establecidos por Dios. El cristiano espiritual ha entendido que debe adaptarse a estos principios y esta adaptación demanda obediencia. Ahora, les pregunto, y me preguntaba, ¿en esta afirmación es posible? ¿Puede ser real? ¿Puede ser verdad en mi vida? Sí, claro que sí. Pero ¿cómo lo logramos? ¿Cómo puedo yo mezclar todos esos principios establecidos por Dios, entender, adaptarme a ellos y empezar a obedecer? Yo les invito a que miremos 2 Timoteo 3, 16, 17. 2 Timoteo 3, 16, 17. Esa es la palabra. ¿La tenemos? Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso lo dice la Biblia. Eso lo dicen las escrituras. Toda la escritura es un mensaje inspirado y enviado por Dios. Y es útil para que usted y yo seamos enseñados, útil para que usted y yo seamos reprendidos, útil para que usted y yo seamos corregidos, útil para mostrar a la gente cómo vivir de la manera en que Dios demanda, para que el siervo de Dios o cristiano espiritual esté listo y completamente capacitado para toda buena obra, para que manifieste como hombre de Dios la perfección de Dios en él. Lo que usted y yo hablamos, lo que usted y yo manifestamos y que someramente es bueno, es esa obra perfecta de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Nada nos toca a nosotros, nada nos corresponde. Nosotros a esa obra de Jesús en la cruz, esa obra del Espíritu Santo, lo único que podemos añadir es obediencia, nada más. Usted por su propia inspiración no puede hacer absolutamente nada por usted mismo. Es duro, es difícil. A diferencia de ese hombre natural o de ese cristiano carnal que cree que sí puede, de tal vez de sus muchas ideas ejecutarlas y alcanzar un plan. Pero al últimas, ese plan va a terminar en fracaso. Entonces, estudiando y escudriñando este tema, porque en octubre es el mes de la Biblia, entonces encontraba algunas cosas que quiero compartir con ustedes, que habla básicamente de tres verdades de una sana doctrina cristiana. Una sana doctrina cristiana es
conocer a Dios y establecer una relación con Él. Dios obrará siempre en nuestro beneficio. Es conocer a Dios y establecer una relación con Él. Dios obrará siempre en nuestro beneficio. Esa es una verdad de una sana doctrina. Una segunda verdad, Dios revela a todos verdades sobre su carácter mediante la naturaleza. Dios revela a todos verdades sobre su carácter mediante la naturaleza. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nosotros no las aceptamos. Esas verdades que revela la naturaleza acerca del carácter de Dios, nosotros muchas veces no las aceptamos. Esto me lleva a otra gran verdad que va muy de la mano con lo que les comentaba. Las personas han rechazado esta revelación y han sustituido a Dios por otros dioses. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hace poco hablábamos de las metas, hablábamos de muchas metas, pero que eran muchas metas, pero sin ningún propósito? Eso es más o menos a lo que quiero. Tal vez nosotros hemos antepuesto ante Dios otros dioses, ¿sí? Y no nos hemos dado cuenta de eso. Ahora, cuando nosotros miramos, Dios se manifiesta en todas partes Dios se está manifestando exteriormente, pero también se manifiesta a nuestro interior, en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos. Y nosotros hoy no podemos negar eso. Constantemente está pasando. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la información que nos ha llegado? Que esa información no se ha convertido en un conocimiento. Esa información se convirtió, fue en algo que tal vez nosotros nos cuesta entender. Nos volvimos cristianos supersticiosos. ¿Me está yendo mal? Porque no voy a la iglesia. Si yo voy a la iglesia, me va a ir bien. Y eso no es así. El llegar aquí a la iglesia es para compartir. El llegar aquí a la iglesia es para que nos alentemos los unos a los otros. El llegar a la iglesia es para cuando oremos, oremos juntos, para que nos estemos animando los unos a los otros. Eso es otro tema. Pero ¿qué pasa? Tenemos mucha información de Dios, pero solamente cuando lo experimentamos con Dios a través de una relación real, personal e intransferible, es que esa información se convierte en conocimiento. Esa información lo que hemos hecho es que le hemos permitido que se vuelva una superstición. Y cuando miramos el mundo afuera, pues más complicado. Superstición por todo, llenos de agüeros, llenos de amuletos, llenos de tantas cosas, pero bueno, eso es eso ya. En este momentico estamos pensando en los que estamos aquí y en los que están en la plataforma. Afuera, ellos se llaman sabios, pero no conocen a Dios. Y si usted no conoce a Dios, y si yo no conozco a Dios, pues yo mismo no me voy a poder conocer. Solo podré alcanzar muchas ideas de cómo poder lograr un plan que en últimas va a terminar en fracaso. Miremos nuestro entorno, muchos valores humanos, acuerdos entre hombres, palabras que están de moda, por ejemplo, diversidad. ¿Cierto que está de moda? Hoy usted enciende el noticiero y todos los noticieros te hablan de la diversidad y de la inclusión. Todos. Y no solamente de eso, también nos hablan de corrupción, hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con animal, adultos con niños, padre definiendo el sexo de sus hijos, hijos defendiendo su sexo a los 5 años, etcétera, etcétera. ¿Y sabe qué es lo más complicado que nos lo planteaba, creo que el pastor hace 8 días? Padres afirmando que son otros tiempos y que debemos de aceptar y adaptarnos, porque usted y yo, o tal vez muchos, debemos de ser padres modernos. Eso es lo que nosotros encontramos hoy. Al final los hombres y las mujeres no pueden hacer nada por sí solos, pero hay un pero. Dios ya ha hecho algo por nosotros, por ellos. Ya ha hecho lo que debía hacerse. Se ha comunicado con nosotros, los cristianos,
espirituales o como le llamamos, siervos, para que ejecutemos esa comunicación con esos que desconocen la autoridad de Dios. Esa comunicación es revelada, es con el propósito para dársela a conocer a ese hombre natural, a ese cristiano carnal, ¿sí? Todos aquí, cuando miramos la historia, vemos cómo Dios se reveló, ¿sí? Vemos cómo la revelación nos muestra a cada uno de nosotros la obra de Jesucristo en la cruz. Él muere en esa cruz porque Él toma nuestro lugar. Pero ¿saben qué? Él resucita y es allí donde Él manifiesta su deidad. Y eso es lo que nosotros debemos de dar a conocer. Hay una revelación escrita. ¿Dónde está la revelación escrita? La palabra, la Biblia, en donde Dios da a conocer un registro interpretativo de lo que es nuestra redención, de lo que es que usted y yo hoy podamos estar allá sentados y yo aquí parado. Dios desde el principio tiene un plan ejecutable para nosotros. ¿Y saben una cosa? Ese plan no va a fallar. Ese plan no va a fallar, no va a fracasar. A diferencia de nuestras muchas ideas que tenemos para alcanzar un plan que nuevamente se los quiero recordar, ese plan va a terminar en fracaso. En otras palabras, Dios la tiene clara y usted y yo seguimos pensando en esas muchas ideas para alcanzar un plan. Hay una aplicación práctica de lo que estamos hablando. Hay una aplicación práctica acerca de estas dos revelaciones que aplican en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y nuestras acciones. Y es por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces nos podemos preguntar, vení Julián, ¿cuáles dos revelaciones? El conocer a Dios y establecer una relación con Él. Eso siempre obrará en beneficio nuestro. Esa es una revelación de la que nos habla la Biblia. Y una segunda revelación, Dios revela a todos verdades sobre su carácter mediante la naturaleza. Entonces, el resultado es ese nuevo nacimiento. El resultado es ese nuevo hombre. No solamente el hombre y la mujer, no. Generalidad, hombre. O como es decir, de ese nuevo ser humano. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede ahí en ese nuevo hombre? Usted y yo ya tenemos un Salvador. Su nombre es Jesucristo. Y puedo seguir con fidelidad hasta el fin de mis días aquí en la tierra, porque mis días no terminan aquí en la tierra. Si Jesucristo es mi Salvador, usted y yo tenemos días eternos con Él. Solo la Biblia me da la información necesaria para entender mi redención como pecador. Usted en ninguna otra parte, en ningún otro libro, podrá entender la obra de Jesucristo en la cruz, el justo por los injustos, el rey por los esclavos, el pastor por las ovejas, el maestro por los alumnos. Solamente para poder entender eso, debemos de ir a la Biblia. Hay una frase muy conocida. Para los que les gusta anotársela, voy a leer suavemente. Nuestra sabiduría debería consistir únicamente en abrazar con humildad y sin encontrarle ninguna falta a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Se lo repito. Nuestra sabiduría debería consistir únicamente en abrazar con humildad y sin encontrarle ninguna falta a las enseñanzas de las Escrituras. ¿Juan qué? Calvino. Para el ser humano, una vida sin Escrituras hace que la sabiduría sea imaginaria y se convierta en necedad. Para nosotros, los seres humanos, si sacamos la Escritura, ¿sí?, de la sabiduría que decimos profesar,
esa sabiduría que decimos profesar sin las escrituras, sin haberla filtrado a través de la escritura, es una sabiduría imaginaria. Y en últimas termina siendo una sabiduría necia, que va a terminar en necedad. Con las escrituras y bajo la guía del Espíritu Santo podemos aprender lo que es Dios, lo que ha hecho por nosotros y cómo podemos responder y vivir unas vidas en comunión con Él, en esa común unión con Él, en coinonía. El cristiano, el hombre natural está totalmente separado de Dios. El cristiano carnal tiene proximidad con Dios. El cristiano espiritual tiene común unión con Él. Entonces, con las escrituras y bajo la guía del Espíritu Santo podemos aprender lo que es Dios y lo que hemos hecho nosotros y cómo podemos responder y vivir en esa íntima comunión con Él. La importancia de la Biblia radica que es la palabra de Dios. La palabra escrita de Dios es la Biblia. La Biblia no contiene palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Muchos libros de muchos autores cristianos contienen palabra de Dios, pero la Biblia es la palabra de Dios. Lamentablemente, hay muchos cristianos que han formado su conocimiento cristiano a través de lectura de libros y no escudriñan la palabra, no estudian la palabra de Dios. Fallan. ¿Saben por qué? Porque en muchos de esos libros la palabra de Dios ha sido sacada de contexto y se convirtió en un pretexto. ¿Para qué? Para que esos autores justificar aquellas cosas que convienen para ellos. Entonces, la importancia de la Biblia radica en eso. La Biblia es la palabra escrita de Dios. Quiero leerles 2 de Timoteo 3:16 nuevamente, en tres, digamos, significados de la palabra. 2 de Timoteo 3:16 dice en su parte A, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es dada por inspiración de Dios. Toda la escritura de Dios inspirada es. Toda la escritura es exhalada por Dios. Entonces, en este mes de la Biblia podemos entender qué es lo que realmente es la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios. Y usted y yo podemos tener muchas ideas para alcanzar un plan. Ese plan, al final del ejercicio, va a fracasar. Y si digamos que nos va bien, nos va a durar ¿cuántos años? ¿100? Más, ¿no? El plan de Dios simplemente tiene propósitos para nosotros. Y ese plan de Dios es eterno, es perfecto, es excelente, no cambia. Y para que ese plan de Dios sea realidad en nuestra vida, una palabra. ¿Cuál? Obediencia. Obediencia. Para concluir, miremos Lucas 24:32. Dice la palabra en Lucas 24:32. Esto es de una conversación de dos hombres que van camino a Emaús después de la resurrección de Jesús. Dice Lucas 24:32. Y decía el uno al otro, ¿no ardía en nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura? ¿No ardía en nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando abría las escrituras? Esos dos hombres que van caminando camino de Maús. Pero ¿qué podemos obtener de ahí?
Debemos de tener comunión con Jesucristo. Debemos desarrollar esa conversación espiritual, que es la oración, la lectura de la palabra. Debemos de preguntarnos, cuando leemos la palabra, ¿nuestro corazón arde con lo que está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios? Debemos de leer la Biblia. Nos podemos preguntar, ¿estamos leyendo la Biblia? Y si miramos el Salmo 19, 7, 8, dice la palabra escrita de Dios: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. La ley perfecta me lleva a la conversión, transformación y renovación. Me ilumina y me permite dar testimonio de la luz que da la palabra a mi vida. Es una palabra pura, lo que está establecido por Dios. Cuando pensamos en la ley, muchas veces cuando iniciábamos nuestro estilo de vida cristiano, pensábamos que era una serie de mandatos o estatutos que nos prohibían que usted y yo nos divirtiéramos. Pero aquí vemos totalmente opuesto. Las leyes de Jehová, de Dios, convierten el alma, nos hacen sabios y alegran el corazón y alumbran los ojos, nos amonestan y nos galardonan. Eso es porque las leyes de Dios son guías y luces para nuestro camino. Se lo confesábamos en una canción que cantábamos ahora. ¿Cómo decía la canción? Tú eres mi lámpara, oh Jehová. Y no cadenas en nuestras manos y pies. Nos señalan el peligro y nos advierten. Entonces, es la palabra de Dios lo que nos guía hoy a nosotros. Mateo 5:18, porque de cierto, cierto digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ninguna jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que la palabra de Dios es segura, que esa palabra de Dios que es segura va a producir en nosotros un cambio radical. ¿En dónde? En nuestro temperamento y la conducta del hombre. Y un versículo que lo escuchamos hace un mes, nos lo presentó María Mercedes en una reunión que teníamos, María Mercedes Zuleta. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Para qué es la palabra de Dios? Para que la leas, para que la estudies y para que la aprendamos, para que la ejecutemos. La Biblia, la palabra de Dios, está inspirada por Él. Es la única fuente definitiva de sabiduría. No solamente es una fuente de sabiduría, también es una fuente de conocimiento y de comprensión a unas verdades que tal vez usted y yo no podemos comprender. Es la fuente misma de la verdad que da libertad. Es una mina de oro con muchos principios prácticos. Los principios los establece Dios. Lo que está guiando al mundo hoy son valores humanos. Los principios de Dios no están guiando al mundo. Los valores humanos, los acuerdos entre hombres es lo que está guiando al mundo. La palabra de Dios siempre está dispuesta a liberar y a enriquecerla a la persona que procura una verdad y la ve como una riqueza. La Biblia, la palabra de Dios, es el manual para ejecutar el plan de Dios. Dios no tiene ideas para un plan. Dios tiene un manual para el plan de Él. Y ese manual para el plan de Él, para que sea una realidad en nuestra vida y pase de información a conocimiento a través de esa experiencia, a través de esa relación, lo encontramos en la Biblia. La Biblia es ese plan para ejecutar. Ahora surge una pregunta ya final. ¿Qué guía mi vida hoy? ¿Qué guía mi vida hoy? Yo le invito a que tome esa respuesta,
la guarde en su corazón y vaya un tiempo de intimidad con Dios y se la presente a Él. No al que tiene al lado, no al que saque al frente, que no se la presente al pastor. ¿Qué guía mi vida hoy? Tome esa respuesta. Vaya ese tiempo de intimidad con Dios, rostro en tierra, póstrese delante de Él y preséntesela a Él esa respuesta. Se me viene un momentico a la frase, una frase que escuché hace poco que me sacudió. El resto que lo juzgue Dios. El resto que lo juzgue Dios. Ahí encontrará lo que debe encontrar y lo que debe de empezar a obedecer. Tal vez lo que vamos a encontrar no nos guste, pero es lo que debemos de empezar a obedecer. Ahora, si su respuesta a la pregunta, ¿qué me guía hoy? Si esa respuesta a esa pregunta está basada en sus muchas ideas para lograr el plan para su vida, usted no es un cristiano espiritual. ¿Y sabe qué? Está en el grupo de los cristianos carnales, porque ya no aplica en el grupo de los hombres espirituales. Fuerte, pero es verdad. Si a usted, si a mí todavía me guía las muchas ideas para alcanzar mis planes aquí en esta tierra, usted no hace parte de ese grupo de cristianos espirituales. Pero tampoco hace parte de ese grupo de hombres naturales que desconocen a Dios. Hace parte de un grupo de cristianos carnales que conociendo a Dios no obedecen.